Buenas noches a todos. Finalmente nos encontramos. Ese motivo. Voy a tratar de atender este pedido de hablar lentamente. A decir verdad, no estoy acostumbrado. Pero la necesidad técnica nos lleva a ello. Miren, vivimos en una época más que significativa en la historia del pueblo de Israel. Y nos vamos aproximando a una de las festividades más significativas del pasado. Y por supuesto me refiero a la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luminarias. Y debido a que Hanukkah tiene un sentido en el pasado, en el presente, propongo que dividamos nuestro estudio en tres partes. Empezaremos hablando del pasado, a partir de ello llegaremos al presente, y entonces, con la ayuda de Dios, llegaremos al futuro también. Como es conocido, como es sabido, el Rav Kook ya lo expresó bellamente, que el momento principal para el judaísmo es el futuro. Es decir, no solo los recuerdos del pasado lo que nos impulsa, sino lo que nos impulsa es el futuro que nos atrae hacia él. Empecemos un poco con la vela de Hanukkah. La vela de Hanukkah es una luminaria muy particular. Se la enciende con aceites, inclusive no de los mejores, y con mechas que tal vez no sean las mejores. Así está en la ley judía, en el Tratado de Shabbat, en relación a la vela de Hanukkah. Se lo puede encender con un aceite realmente de mala calidad y también con malas mechas que pueden llegar a provocarle a la vela que se extinga, que se apague. Y nosotros también podemos encenderla en el momento, en la hora menos luminosa del día. Ya de cara al atardecer, cuando ya la noche está a punto de comenzar. Y prendemos por casi media hora y está obviamente direccionado hacia el exterior. La vela se prende dentro de la casa. Todo esto quiere decir que el milagro de Hanukkah que recordamos a través de la vela es un, un milagro cuya luz va y se pierde. Es decir, este reino que se erigió en la época del Segundo Templo no perduró mucho tiempo y fue la última luz, el último flash de la aparición de la divinidad antes de la salida al exilio. De alguna manera, se puede decir que la vela de Hanukkah es una especie de inyección de energía requerida en el momento en que el pueblo de Israel está a punto de ingresar a un exilio prolongado. Y este exilio largo debería habernos llevado a nosotros a través de casi 2000 años hacia el Estado de Israel. Como es sabido, el exilio comenzó a finalizar con la conquista de Jerusalén a través del general Allenby enviado por los británicos a fin de hacer realidad la Declaración Balfour que reconoce el derecho del pueblo de Israel a un Estado. Ese fue el hecho político, el primer hecho político del pueblo de Israel desde el exilio. Y Allenby llegó a los portones de Jerusalén, recibió las llaves de la ciudad, la rendición de la ciudad, el 24 de Kislev, víspera de Hanukkah. La primera noche en Jerusalén era con la primera vela de Hanukkah, de manera que podemos sentir, percibir cómo la luminosidad de nuestros sabios, esta luz que nos indicaron en Hanukkah, nos dio fuerza para llegar finalmente al Estado de Israel. De manera que hay un vínculo aparentemente entre esta luz
y los enfrentamientos nacionales nuestros. Quiero agregar algo más que tal vez los sorprenderá, no es lo más agradable al oído. Decimos en la tirada por los milagros, y a ti te has hecho un nombre grande, importante y santo en tu mundo. ¿Cuál es este gran nombre que se le hizo a Dios a partir de Hanukkah? La respuesta es, hasta la época de Matitiahu, el judaísmo era considerado como algo no interesante, como algo curioso, como algo allí totalmente aislado del reino. Y hay algunas personas que no están dispuestas, raras personas que están dispuestas a adorar a los dioses de Grecia. Y el judaísmo aparentemente no le interesaba a nadie. Desde el momento en que logramos vencer a los griegos, desde ese momento, el judaísmo se transformó en relevante en el mundo de las creencias y las ideas. No que de repente todos se hicieron judíos o hijos de Noé, no ágidas, sino se dieron cuenta que el judaísmo tiene algo para decir. Esto finalmente es eso lo que dio a luz el cristianismo como expansión del judaísmo en el mundo cultural de ese momento, y a partir de eso también le dio a luz al Islam. No sé si Matitiao o el Hashmonaíta estaba contento de escuchar que su accionar es lo que permitió el nacimiento del cristianismo. Por supuesto, tenemos una relación ambivalente, por un lado, de la expansión, por un lado, la expansión de los contenidos del Tanaj en todo el mundo, pero lamentamos la forma que esto tomó, una tendencia al paganismo, todas estas cosas que no son los ideales, son como defectuosos. Hay muchos que se lamentan. Algunos de nuestros oyentes dicen que lamenta que no haya subtítulos en francés. Finalmente, si nosotros hacemos un equilibrio, un balance, una introspección, un balance de lo que hemos tomado de la guerra de los Hashmoneim, podemos decir que el balance es positivo. Hemos recibido muchas energías, el mundo recibió energías del accionar de los Hashmoneim en Hanukkah, de modo que se puede decir que la luz de las velas no es solo una luz de lo ocurrido con el milagro de la vasija de aceite, sino que es la luz que iluminó a toda la cultura humana. Pero, Daniel, ahora surge una pregunta que la traje en algunas de mis clases en los últimos años. Nuestros sabios de bendita memoria hablan de la cultura griega con expresiones como invalidándola. Decían, por ejemplo, que Grecia es la oscuridad que se menciona en el versículo de Bereshit de Génesis, y la tierra era todo un caos, y el Hoshech y la oscuridad, dicen estos sabios, esa oscuridad es Grecia, porque oscureció los ojos de Israel. Acá planteo una pregunta. Entonces, ¿se puede decir que Grecia es oscuridad? Sí, los griegos son los que trajeron al mundo la ciencia, la estética, el gobierno democrático, la filosofía clásica y, y por supuesto también las teorías bélicas, muchas cosas que iluminan el mundo y que llegaron a través de Grecia. ¿Cómo puede ser que nuestros sabios lo denominan oscuridad? La respuesta es muy simple. Grecia es luz. Cuando la luz se junta con luz, una luz oscurece la otra. Es decir, es una luz que compite con la luz de Israel. Y ahí la,
La necesidad del milagro de la vasija de aceite es enfatizado cuando los griegos, de hecho, admiraban mucho la Torá de Israel. Ellos tradujeron la Torá al griego porque vieron en ella un tesoro de sabiduría judía y hasta de filosofía de Moshe. Y por ende le dio un lugar honorable a la Torá de Moshe en la Biblioteca de Alejandría, junto a las creaciones de Platón y Aristóteles, lo que era considerado honorable por parte de los griegos hacia la Torá de los judíos, fue considerado por los judíos como oscuridad. Es decir, el Talmud dice que el día que tradujeron la Torá al griego, había oscuridad en el mundo durante 3 días. El sentido es que de hecho la Torá, en, en contraste con lo que pensaban los griegos y en contraste con lo que piensan en la academia, la Torá es la palabra de Dios, no es sabiduría, pero la palabra de Dios la conocemos a través de la profecía. Y cuando hay una profecía, no hay necesidad de filosofía, porque si tenemos preguntas sobre Dios, pregúntale. Si tienes preguntas sobre el mundo y sobre la persona, sobre el hombre, pregúntele quién lo creó, quién creó el mundo y quién creó al hombre, si es correcto lo que dije. La filosofía está de más. Pero te van a decir los griegos, Dios no habla. O, y si habló, fue en una ocasión, ahora ya no habla. Y entonces queda la pregunta, ¿acaso el mundo en el cual cesó la revelación de Dios, un mundo en el cual Dios no habla, ¿acaso aún tiene sentido la diferencia entre Israel y los pueblos? ¿Acaso la luz de la profecía no se ha transformado en una parte pequeña de la luz de la filosofía? Y esto es lo que preocupó y mucho a nuestros antepasados cuando vencieron a los griegos. Se preguntaban a sí mismos, tal vez esta victoria fue solo una victoria militar y de casualidad eran más fuertes o más osados, más bravos en la guerra, pero tal vez son los griegos los que tienen la razón. Tal vez eso sea lo correcto. Tal vez no sea, no sea necesario recurrir a toda esa cultura griega que ve en el judaísmo algo puntual, particular. Es decir, hay griegos griegos y, y hay griegos egipcios, hay griegos babilónicos y hay también griegos judíos. Estos son diversidades, especies de la cultura helenística, que es, de alguna manera, la cultura paraguas, la cultura que cubre a todos. Esta era la causa por la cual se necesitaba, además de la victoria militar, algún milagro sobrenatural en el Beit HaMikdash, en el templo, en la menorá, en el candelabro de los Hashmonaim. Y se puede decir, hoy, en la actualidad, llegamos y acá pasamos del pasado al presente, pasamos a una situación en la cual la luz de la cultura occidental es la que se está apagando, es la que está desapareciendo. Todos somos testigos hoy una crisis muy profunda de la identidad en todo el mundo occidental. El mundo occidental se está buscando a sí mismo y no se encuentra. En gran medida, el mundo musulmán también se encuentra en crisis de identidad por sus fracasos. El gran sueño del mundo musulmán de dominar el mundo
ese sueño se va desvaneciendo. Y por eso, justamente en esta etapa, en esta época, somos testigos de significado que va y crece, aumenta y crece de la luz para el pueblo de Israel. El capítulo 60 del profeta Isaías, le- levántate mi luz, es decir, da luz, porque llegó el momento de tu luz. Llegó el momento de que tu luz ilumine la cultura de la humanidad. ¿Por qué? Porque la oscuridad cubrirá la tierra cual si fuera la niebla que cubre esas naciones. Es decir, el mundo todo percibe que está cayendo en una oscuridad muy profunda y sobre eso brillará Dios y su magnificencia, su dignidad te iluminará. Y ahí empieza a cobrar sentido la presencia de Israel. Y ahí dice, e irán los pueblos a tu luz y también buscarán tu brillo. Es decir, el mundo se dirigirá a la luz que emana el pueblo judío. Dirán que estoy hablando tonterías, porque hoy está todo el mundo en contra nuestra, o por lo menos gran parte de él. Todos nos odian, todos nos repudian. Pero hay acá una cosa muy importante. Todas las revelaciones del mundo están basadas en la mentira y no puede sostenerse. ¿Qué es este odio del mundo en contra nuestra? Es la preparación para el amor. Todo psicólogo les dirá que si yo puedo odiarte, quiere decir que yo también, llegado el momento, te puedo llegar a amar. Y esto es lo que estamos percibiendo hoy. Sentimos que parte del mundo se despierta a partir de su odio y también empieza a amar, a querernos. Y esto no es por casualidad, se encuentra en países significativos, Estados Unidos, Argentina, los Emiratos Árabes Unidos. Vemos que hay una gestación de simpatía hacia Israel, no porque nos atacaron cruelmente, bárbaramente en Simchat Torah, sino porque sienten la potencia, la energía, ese empoderamiento estatal detrás de la cual se oculta este poderío espiritual. Lo empiezan a sentir y empiezan a comprender que si alguien puede darle sentido a la identidad humana, se encuentra en el judaísmo y particularmente en el Estado de Israel. El Estado de Israel figura hoy como la concreción, la realización de las palabras de los profetas. No porque los profetas nos anunciaron que llegado el momento, el pueblo de Israel volverá a la tierra, retornará y erigirá en ella, construirá en ella un Estado. Esto, gracias a Dios, ya se dio en el año 1948. Y la potenciación del pueblo de Israel se va dando cada vez más acorde a las palabras de los profetas que se van haciendo realidad. Pero, a ver, tenemos que prestar atención a algo. En el libro de Zacarías, hay una descripción de una guerra de pueblos, de naciones que intentan destruir a un Estado, a una nación que retornó del exilio. Esto es al final del libro de Zacarías. Es la guerra que el profeta Ezequiel define como guerra de Gog y Magog. Muy interesante, que en el libro de Ezequiel dice explícitamente que también Persia, Irán de nuestros días, va a participar de este intento. Y lo más interesante es que después del fracaso de este intento, dice el profeta, aquellos de las naciones
después del intento de destrucción fracase, aquella nación que no va a ascender a Jerusalén para prosternarse ante Dios y celebrar Sukkot, y no tendrán lluvia. No podemos dejar de tenerlo en cuenta. Hoy hay una tremenda sequía en Irán. Las palabras de los profetas se están cumpliendo. No hay agua para beber, no hay agua mineral. Y hablan de la posible evacuación de Teherán. No podemos no darnos cuenta de esto. De manera que vemos que esta luz de Hanukkah que comenzó una época en la que el Beit HaMikdash estaba a punto de ser destruido, el Estado estaba a punto de ser destruido, llegó a la gran luz, no solo la declaración de Balfour y Allenby que llega en Hanukkah a Jerusalén, sino también llega a la concreción de las palabras de los profetas hasta nuestros días. No podemos quedar indiferentes ante estas cuestiones. Esto, hasta aquí lo que acontece en el presente, pero podemos comprender un poco qué pasa en el futuro. El mundo occidental se encuentra hoy en una profunda crisis desde su demografía. Cuando nos preguntamos, ¿qué llevó a los pueblos de Europa a permitir semejante inmigración hostil, musulmana, hostil, agresiva, en cantidades tan grandes al suelo europeo, al punto de poner en riesgo la estabilidad de los regímenes europeos? La respuesta es simple. Cada economista dirá, porque no hay quien pague las pensiones debido a que la demografía decrece, necesitamos fuerza de trabajo. Hay lugares en los cuales la demografía es negativa. Japón, Alemania, y por eso hay una especie de complemento de esta manera de millones de personas ajenas a esa cultura europea vengan y se asienten en ella. En ese contexto debemos prestar atención. La demografía en Israel asciende, crece. Somos el único estado, el único país en el mundo libre en la cual la demografía se incrementa a beneficio de los Yudim. Nuestros vecinos árabes también están sufriendo una crisis demográfica. Esto quiere decir que el pueblo de Israel es optimista, que el pueblo de Israel entiende que conviene vivir, es conveniente vivir la vida aquí. Y esto a pesar de todas las desgracias objetivas. Tenemos guerras, tenemos heridos, tenemos muertos, tenemos crisis económicas, tenemos crisis sociales. Y a pesar de todo esto, la intuición del pueblo en Israel es que es bueno vivir en esta tierra. Esto quiere decir, no es que es bueno porque las condiciones son buenas, porque el clima es agradable. No, es bueno vivir aquí porque vemos futuro. Entendemos que las tendencias de la historia se van constituyendo de manera positiva de esta manera así acá. Y tenemos algo, hay algo que vale la pena destacar. La naturaleza de la guerra que estamos aún desarrollando en 7 frentes. Hay un artículo publicado hace semanas en un periódico acá en Israel, Haaretz. Así se dice que la guerra en Gaza al principio era justificada, pero dejó de serlo. ¿Por qué? Estaba justificada porque era una guerra de defensa. Nos atacaron, debemos defendernos, que no nos hagan mal, que no nos realmente degüellen. Pero ahora se transformó en la guerra del bien contra el mal. Una guerra con un
contenido valorativo, esto no lo necesitamos. Es justamente a la inversa. Nuestra guerra no es solo una guerra de existencia. Por supuesto que cuando una persona se encuentra en riesgo o en peligro, por supuesto tiene que defenderse. Una persona, un Estado, debe salir a defenderse, vencer, doblegar al enemigo. Pero acá hay algo más adicional. Nosotros somos parte del frente de avanzada de la lucha del bien contra el mal. Una guerra parecida en su carácter a lo que dice la Torá, la guerra de Amalek. No es que la misma forma, pero debemos extirpar de raíz, desarraigar la raíz del mal. Y justamente el Hamas, que representa la esperanza del mundo musulmán de dominar el mundo, de controlar el mundo de manera agresiva, de manera de conquista, en forma de conquista, y por eso la necesidad de doblegarlo no es solo una cuestión estratégica, sino, sino que tiene que ver incluso con Tikkun Olam, con mejorar, perfeccionar el mundo. Israel está haciendo la guerra para mejorar el mundo en el reino de Dios y llegar a un mundo mejor. Lo que dicen el mundo mesiánico. Es interesante. El tiempo últimamente se transformó en una palabra no tan agradable, mesiánico. Aquel que es ético debe ser mesiánico, porque no puedes aceptar, conciliar con esta situación de que el mundo se vea como se ve, se refleje como se refleja, en el cual hay colisión de civilizaciones, en la que cada una fracasó en su camino. Y si no querés enmendarlo, estás obviamente consensuando con eso malo y debes ser mesiánico si sos ético para llevar a un ticún, para llevar a la mejora del mundo. Y hay algo que se va aclarando, se va esclareciendo este último tiempo aquí en Israel desde el comienzo de la guerra. La exigencia, el requisito, la necesidad de profundizar en la identidad. Se puede decir que es un retorno a las fuentes de manera común. La persona que antes no observaba preceptos y ahora sí. No, 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 se trata de otra cosa. Realmente se trata de un retorno a la identidad propia, previa a las mitzvot, previa a los preceptos. El cumplir los preceptos es consecuencia de esa luz interior en la que nos reconocemos. Esa luz está dentro ahora de las profundidades de la sociedad israelí. He hablado con un número de personas de distintos segmentos poblacionales de Israel. De algunos de ellos escuché casi el mismo diálogo. Desde que comenzó la guerra, profundizo más aún mi identidad judía, pero sigo siendo ateo. Es muy interesante, muy importante. El ateísmo nos salva de la religiosidad. Si, si, si no fueras ateo, esto obstaculizaría tu proceso, porque estarías en peligro de transformarte en religioso. A partir de tu negativa de creer en Dios, vos podés, por el contrario, concentrarte en tu identidad propia. Después, el cumplimiento de los preceptos vendrá casi como consecuencia directa, pero comienza por un esclarecimiento de la identidad. Y quiero, en este contexto, decir gracias a los medios israelíes, medios de comunicación, porque los medios israelíes están ocupados en una cosa, en mentir, con excepción de algunos. Mienten y todo el tiempo transmiten cuán mal está acá. Ven la capa externa nada más de los sucesos y no pueden penetrar en los procesos de profundidad que se dan.
Y esto es excelente, porque si los medios revelarían estos procesos internos nuestros, tendríamos un mal de ojo. Ese proyector enceguecería y no se podría desarrollar ese proceso interno lento requerido, pero debemos saberlo. Los hechos internos se dan en todos los segmentos, todos. Y esto me recuerda, de alguna manera, lo que nos cuenta el Talmud, que se dio en la época de la rebelión de los Hashmonaim. Me refiero a dos personas, uno, Yaquim, los sabios lo identifican como el sumo sacerdote tendiente a los griegos, y Yossi Mashita. Estos dos personajes negaron su judaísmo y cooperaron con el enemigo griego. Alquimos, o Yaquim, era el tío de uno de los grandes sabios de Israel de esos días. Su nombre, Yossi Ben Yoezer. Yosef Ben Yoezer, que aparece en el tratado de Masejet Avot. Cuando, cuando llevaron a Yossi Ben Yoezer a matarlo, a la matanza, y Yaquim, que montaba en un caballo, ¿y qué ganaste después de haber seguido con la Torah de Moshe? Y te van a matar. Y le contestó Yosef Ben Yoezer, si esto es lo que hace a los que cumplen con su voluntad, imagínate cuánto más a aquellos que transgreden su voluntad, que van en contra de su voluntad. Eso ingresó en el corazón de Yaquim y se suicidó santificando el nombre de Dios. Lo mismo Yosef Ben Shita, los griegos lo mandaron a ser el primero que robe algo del Beit HaMikdash, del templo. Dijeron que sea un judío el primero en profanar el lugar. Entró, sacó el candelabro de oro. No, 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 esto es para el rey, devuélvelo. No quiso devolverlo. Y al final los griegos lo mataron y obviamente retornó a las fuentes antes de ser ejecutado. Vemos que en situaciones extremas el punto judío interno es el que ilumina en el judío, igual como la vela de Hanukkah ilumina la oscuridad. Y esto quiere decir que nosotros nos vamos aproximando a un futuro grande y mucho mejor, a un gran futuro y mucho mejor. Ahora, con permiso de ustedes, me gustaría aludir a la pregunta acerca de cómo la sociedad israelí se reorganiza. Como es sabido, la sociedad judía, de acuerdo a la Torá, hay cuatro instituciones que lideran, que dirigen la Hebra, la sociedad. Mishkan es la sigla en hebreo. Melech, rey; Shofet, juez; Cohen, sacerdote; Nun, Naví. Por error pasé al francés. Se ve que el, el contenido de Hanukkah, digo, la sociedad judía, acorde a la Torá, el rey, el juez, el sacerdote y el profeta, la sigla Mishkan en hebreo. El rey es el Estado, sea obviamente una monarquía o una democracia; el juez es el que establece la ley, el Sanedrín; el sacerdote, el responsable de todo el culto; y el profeta es el que transmite la palabra de Dios. Vemos cambios en todos estos ámbitos. Como potencia,
como reino pasamos a ser una potencia no solo regional, sino mundial. A través de lo que sucede en el Estado de Israel, el orden mundial, las relaciones entre las potencias están en cambio. Es decir, todo el sistema de relaciones entre China, Rusia, Europa, India, América del Norte, América del Sur, todo esto va cambiando cuando el punto central, la rueda central de todos estos procesos es la política del Estado de Israel. De modo que en la Mem de Mishkan ya vemos un cambio enorme. Somos casi el Estado que patrocina este cambio del mundo. Esto plantea toda una objeción en la teología cristiana en la que se veía al pueblo de Israel como subyugado, sometido a las decisiones del mundo cristiano. Por supuesto también con respecto al mundo musulmán, que estaría dispuesto a ver cómo un Estado. Ahora el Islam debe preguntarse qué piensa sobre las relaciones hacia él, del judaísmo hacia el Islam. ¿Qué pasa con el Cohen? El rol del sacerdote. Hoy estamos fortaleciendo la conciencia del Arabait, el monte del templo. Hoy hay una escuela dentro del Islam que dicen que el Aqsa no es en Jerusalén y tal vez empiezan a pensar en la construcción del Beit HaMikdash de los judíos. ¿Y qué pasa con la profecía? La profecía. Eso es lo que surgirá a partir de todos estos cambios. Nos vamos aproximando a la renovación de la palabra de la profecía. Para que se renueve esta cultura, y parte de eso se tienen que dar varios factores, y parte es ser luz para las naciones. Recordarán que el título de nuestra charla de hoy, de nuestro shiur de hoy es Hola Goim, luz para las naciones. ¿Somos? Sí, lo somos. Sí, ya hoy podemos actuar, logramos actuar en todo el mundo, en el seno de personas de todas las religiones que sienten que la Torah de Israel les llega a ellos y que es significativa para ellas. Por ejemplo, en el Islam, tuve oportunidad de escribir un pequeño ensayo, una pequeña. ¿Qué es lo que piensa el judaísmo sobre el Islam? No un diálogo interreligioso clásico, sino propuestas para cambios dentro del mundo musulmán. Reconocer que el Estado de Israel es la concreción de la palabra de los profetas. Ellos mismos lo dicen en el Corán, que la tierra de Israel fue entregada por Dios a los hijos de Israel. Tal vez llegó el momento en que se despierte el Islam y deje de pensar en conceptos de que el mundo se divide entre aquellos que pertenecen al Islam y aquellos que en el futuro serán del Islam, y entonces no hay legitimidad para el Estado de Israel porque se estableció en un lugar donde en el pasado hubo un control, un dominio musulmán. Ellos tienen que pasar una transformación, una comprensión de que el Estado de Israel, a partir de su establecimiento, vuelve a poner en la arena internacional a los hijos de Israel. Y tenemos lo que decir a los hijos de Ismael. Es decir, no es un Estado que casualmente se estableció dentro del espacio musulmán, sino todo lo contrario. Es una bendición para el mundo musulmán que se encuentra en un camino como extraviado, y por supuesto lo mismo para el mundo occidental. ¿Qué tenemos nosotros, los hijos de Israel?
Pero para proponerle al mundo, yo diría tres cosas. Hay más, pero mientras tanto, empecemos con tres. Uno, el mundo se parece a una casa y sobre la casa hay un techo. El techo protege, obviamente, de las inclemencias del tiempo, pero ese techo del mundo que es esa especie de cortina de separación que divide entre Dios y su mundo. Y es importante, esa pantalla le da autonomía al mundo, pero además cada casa necesita una especie de espacio abierto donde entra el aire, una ventana por donde entra el aire, es la relación entre la humanidad y la divinidad. Esta relación, este canal, el que lo desarrolla, es el pueblo de Israel. Como me dijo alguien, ustedes son los responsables del vínculo trascendente con el mundo. Esto nos tiene que decir gracias, pero hay algo más. Hay preguntas éticas centrales para nada resueltas hasta la actualidad. El mundo cristiano cree que el valor moral único es el amor, la misericordia. El mundo musulmán sostiene que el valor supremo desde lo ético es el juicio, la realización de la justicia. ¿Cómo se puede unir entre el amor y el juicio? Y la respuesta es la Torá de Israel. La Torá de Israel enseña la unidad entre los valores, la unificación de esas virtudes, cómo todo se converge en un monoteísmo que incluye todos esos valores. Y este es el segundo punto. Y el tercer punto creo que es muy significativo. He aquí que hay la tradición filosófica le enseñó al mundo occidental que el hombre está en el centro y Dios en la periferia. Mientras que el mundo musulmán dice justamente lo opuesto. Dios está en el centro y es el mundo, el hombre el que tiene que someterse entre estas dos posturas. Tampoco hay posibilidad de complementariedad, salvo que vengan a escuchar alguna clase en Jerusalén de los Yehudim, y los Yehudim, los judíos, le enseñarán que no está Dios en el medio, ni está el hombre en el medio, sino el diálogo entre ellos, la sociedad del hombre y la complementación de la acción de Bereshit. Este es el gran mensaje que puede llegar a conciliar las distintas culturas. Si tan solo se acercan a estudiar un poco de Torah y Jerusalén, por supuesto, todo esto es explícito en el profeta Isaías, y fueron muchos pueblos y dijeron, vayamos, ascendamos al monte de Dios, a la casa del Dios de Jacob, y aprenderemos de sus caminos y seguiremos en su camino, porque de Sion saldrá la Torah y la palabra de Dios de Jerusalén. Esta frase, de Sion saldrá la Torah, está citada en el profeta por los pueblos. Es decir, reconocen el hecho que hay una Torah que sale de Sion y viene a mejorar el mundo. Esto no contradice que hay un programa de Torah Mitzion que transmite esto tan lindo hoy. Pero si nosotros vamos al contenido de los profetas, de una Torah que ilumina al mundo todo, ¿acaso esto requiere la conversión al judaísmo de miles de millones de personas? No, para nada. Cada nación y nación tiene su identidad y tiene que ser respetada. La identidad de cada pueblo o nación puede recibir esa especie de resurrección del pueblo de Israel, pero no viene a borrar esa identidad. No hay un imperialismo cultural, simplemente hay una
proyección de luz para el mundo todo. Esta proyección luminosa a lo largo de muchas generaciones fue sentida a través de mitos cristianos, a través de la figura de Jesús, que representó para los pueblos lo que podían absorber de la luz del pueblo de Israel. Y se puede entender que en el tiempo del exilio el pueblo de Israel no estaba en una situación en la cual podía ser obviamente honrado ante los pueblos. Por eso la intuición de los pueblos absorbió que la luz del pueblo de Israel a través de la figura de un judío que terminó muriendo. Pero ahora volvimos a la tierra, resurgimos, renacimos, y por ende el mundo cristiano empieza a entender que tal vez no necesita más de esa separación, de esa cortina. Y eso es lo que dice el profeta Yeshayahu en el capítulo 25, versículo 7. Justamente, de alguna manera llegará el momento en el cual este velo que cubre esta luz, será quitado, será eliminado, y entonces la luminosidad, la proyección de esa luz será directa, de Am Israel, por supuesto. Una observación pequeña alusiva a los hechos, acontecimientos que estamos pasando. Hablé varias veces al respecto. Los acontecimientos de los últimos 2 años están claramente escritos, negro sobre blanco, en los capítulos de Zacarías 12, 13, 14. Allí hay una descripción de la anulación de la fraternidad dentro del seno del pueblo de Israel. Dios dice como que quitó, eliminó esa fraternidad. Hay una crisis profunda. Hablamos de guerra civil y otras tantas cosas realmente preocupantes. Y el mismo profeta dice que como consecuencia de ello habrá una guerra. En el frente sur primero y después en el frente norte. Y ahí hay un versículo raro, particular, en el que dice que los hombres del ejército de Yehuda se dirigen a los residentes en Jerusalén y les dicen, vengan, únanse a la guerra. Es decir, según el profeta, los líderes del ejército que no están tan relacionados con Dios se dirigirán al público que se identifica con Dios, pero que no está yendo a la guerra. Y son denominados los habitantes de Jerusalén. Y la pregunta es, ¿qué pasa? Dice el profeta. Dice el pasú, dice el versículo, y salvará Dios a todos a través de los hombres del ejército, o sea, Tzal. Y también dice, y pudo residir Jerusalén, obviamente, pudo mantenerse, al final de cuentas. No se unieron al ejército los jaredín de esa época, pero luego habla de el enrolamiento de los distintos segmentos de la sociedad y habla de la casa de David y los habitantes de Jerusalén les baja un espíritu. Ahora va a haber una nueva identidad de pertenencia de partes, de segmentos de la sociedad entre ellos, y finalmente Jerusalén será el foco central de la llegada de todas las naciones a ella. Es muy interesante. Estamos casi inmersos en este proceso y quiero agregar, hay una pregunta más que surge en estos días y es las relaciones entre los distintos poderes de la sociedad. La división de poderes es una de las cuestiones que
preocupan a la sociedad israelí. Quiero recordarles que hay en este tema tres opciones, todas malas. En la época de Uziah, rey de Judá, vamos un poquito más atrás en el tiempo, mucho más atrás, Uziah, rey de Judá, intentó comportarse como un sumo sacerdote. Tomó el sacerdocio, tomó el incienso, ingresó en el Sancta Sanctorum como si fuera un sumo sacerdote en el día de Yom Kippur. Obviamente fracasó. Uziah se contagió de la lepra y perdió su gobierno. Pero este intento del dominio de la política en la parte espiritual. ¿Qué pasó con los Hashmonaim? Al revés, los sacerdotes quisieron tomar el control del Estado, es decir, el sumo sacerdote se transformó en rey. Esto mm, tuvo éxito muy poco tiempo, pero al final llevó a una gran discusión nacional y lo que ocurrió es que el Estado cayó en manos de Roma. El tercer intento, hasta acá vemos o el rey o el Cohen, el sacerdote, intentan cambiar. Y el tercero fue de David Ben Gurión. David Ben Gurión le grandes honores al rabinato central, al gran rabinato de Israel, como si fuera el heredero del Sanedrín. Pero dijo que honra a los rabinos, al rabinato, para controlarlos, para dominarlos. Esto tampoco prosperó. Hoy vemos un intento de los jueces de definir en nombre de todos y esto va quedando claro que va a cambiar con la ayuda de Dios. Otro punto y último, les aseguro, les prometo que pronto terminamos este encuentro realmente interesante. Salvo que hayan preguntas y por supuesto haremos referencia a las mismas. Quiero decirles, Rabbi Tzadok de Lublin alude, uno de los grandes del hasidismo siglo XIX, dice, a propósito de la pregunta, ¿cómo puede darse que los Kohanim se transformen en reyes en la época de los Hashmonaim? Y dice algo muy simple. Todos los Kohanim, todos los sacerdotes son descendientes de Aarón, pero también de la señora de Aarón, que se trata de Elisheba bat Aminadab, hija de Aminadab, que era la hermana de Nachshon, hijo de Aminadab, que era el líder de la tribu de Yehudá. Y entonces, y el padre pretérito de David Amelech, obviamente. Es decir, el sacerdocio pertenece a ese reinado, a esa monarquía, por su parte. Entonces dice, puede darse, puede ser que se dé esa combinación si cuidan la Torah de la madre, dice, esa es la Torah de Israel, la Torah oral. Justamente estaban luchando por la Torah oral y dejaron de ser reyes en el momento que pasaron a ser los saduceos. Saduceos eran los que de alguna manera renegaron contra la Torah. Vemos desde una contemplación, una mirada general de toda la historia, vemos la vela de Hanukkah, la pequeña vela de Hanukkah, que comenzó con la rebelión de los Hashmonaim y nos acompañó a lo largo del exilio, nos llevó al Estado de Israel y nos sigue llevando a esta proyección de luz en la cual volcamos luz a toda la cultura humana. Y nosotros tenemos el mérito, el privilegio de estar en esta época. Recuerden, de los sabios del Talmud estaban aquellos que decían que no querían vivir en nuestra época porque hubiera sido difícil para ellos estar
en todas esas pruebas por las que vamos a tener que pasar. Nosotros, a diferencia de los sabios del Talmud, sí vivimos en nuestra generación. Es señal de que tenemos esa fuerza, esos poderes del alma de confrontar y enfrentar todos estos desafíos grandes de nuestra época, que de alguna manera se encamina solo por la buena dirección. Ahora veo que hay una oportunidad de contestar preguntas que aparezcan en el chat. Abro el chat para ver cuáles son las preguntas. Solo un instante. Vemos muchas preguntas que son formuladas. No veo aquí ninguna pregunta nueva. Pregunta al Rav. Aquí aparece una. Algunos de los religiosos tienen claro este proceso, pero ¿cómo se le explica esto a los seculares y qué podemos hacer nosotros como individuos para fortalecer la luz? No hay que explicarles nada a los seculares, de eso se encarga Dios. Solo tiene que haber un acercamiento entre las partes. Muchas veces se habla de que muchos dejaron Israel por las dificultades. Al final de cuentas también hay una gran inmigración a partir de las dificultades y todos vivimos juntos y esta vida en conjunto es la que nos permite avanzar hacia la reconciliación. ¿Cuándo llegaremos a la justicia social en Israel? En 4 meses y 5 días y 8 horas. Si llega a ser cierto, buenísimo, y si no, será en otra ocasión. Hay una pregunta en ruso, se le va a formular. La pregunta es, ¿cómo enseñarle esto a los pueblos? Hay una organización de nombre Brit Olam, que allí, pacto mundial sería o pacto eterno, ahí cada uno puede formular sus inquietudes y llevar sus propuestas. Sería bueno hablar con el director Jaime Goldberg, 052-423-990-523-990-86 es el teléfono del rabino Jaime Goldberg, por si alguno está interesado. Brit Olam. Había otra pregunta aquí. Si somos luz para las naciones, ¿por qué en el comienzo de la noche y no en la oscuridad propiamente dicha? No, dice, el comienzo de la noche es el momento de mayor oscuridad. En el momento culminante de la oscuridad es cuando nos vamos acercando a la luz. Ahí ya podemos empezar a ver un poco la luz. Bien, ya lo he respondido. 3 meses, 5 semanas y 8. Ahora se acortó. Ahora son 7 horas, 54 minutos. No tiene ninguna importancia esta fecha. Simplemente la tiré, pero tal vez se da. En una de esas se da un cambio. Y si no, vamos a esperar con paciencia. Hay más preguntas hacia el final. Me va a encantar volver a encontrarnos en próximos encuentros para poder abordar otros temas. Muchas gracias. Queremos agradecerle al Rav por haber
aceptado por su presencia esta noche. ¿Me quiere agradecer? Muchas gracias. Que acompaña a Torah Misión a lo largo de los años, que vinimos aquí a expandir y difundir esta luz, también luz para las naciones, gracias a este equipo maravilloso de Torah Misión que llevan adelante en Lilmod este Beit Midrash online cada noche, cada semana, en todos estos idiomas, en español, en inglés, en francés, en portugués, en ruso, y con los traductores hoy que pudieron traducir al rap en otros idiomas, gracias a los traductores, gracias a Daniela que concentró la organización de esta noche, a todos, a cada uno de los traductores,